Pues bien, para desarrollar este tema de nueva ciudadanía, nuevos partidos, que por invitación de Rodolfo Becerril estamos convocados hoy aquí, en mi caso, no sé si por la amistad de años o por cumplir con la cuota de género, además de que me garantizó plena libertad para decir lo que quisiera. Me metí pues en un berenjenal de consultas para aclarar las ideas y partir de ese concepto de nuevo con algo que no estuviese usado, pero acabé en la década. La ciudadanía se renueva constantemente, a diario. Mis nietos podrían considerarse nuevos ciudadanos, mis hijos ya no son tan nuevos y yo, por muchos años ciudadana, voy de salida. Para fines prácticos, la nueva ciudadanía es la actual a la que pertenezco siendo de otra generación y creo que en vez de nueva sería mejor calificarla de reciclada. ¿Qué novedades presenta la sociedad actual con respecto a la de hace 3, 4 generaciones? Hace 60, 70 años, la población de México no rebasaba los 40 millones de habitantes. De estos, más de la mitad se debatía entre la pobreza, si no es que en la miseria. Unas cuantas familias a las que les había hecho justicia la revolución gozaban de un rédito per cápita que conformaba el grueso del PIB. En tanto, las mayorías se componían de obreros explotados en la industria que perfilaba al México moderno, en el comercio que comenzaba a expandirse, y había una parte considerable de la población que mal vivía del producto de sus míseras cosechas y de las dádivas de un Estado paternalista que les facilitaba de esta manera su sobrevivencia, quizá previendo que todos esos pobres se convertirían en clientela política. En ese entonces, Pemex se consolidaba como la empresa de todos los mexicanos y existían otras muchas industrias que también eran de todos los mexicanos, ignorantes de que la privatización vendría a eliminarlas y acabar con el patrimonio industrial que tantas quiebras fraudulentas y rescates nos costó. México, se decía, era un país con grandes expectativas económicas y para que no hubiera dudas, se anunció que ahora sí habría que administrar la abundancia que habríamos de defender como perros. A golpes de frases sexenales avanzaba el como México no hay dos. La escuela era y es, en teoría, gratuita y para todos, hasta la universidad. Pero en breve no alcanzó para que todos estudiaran y aprovecharan las bondades de la educación que la Constitución garantiza. Florecieron las escuelas privadas, se encarecieron y fueron convirtiéndose en impagables. Hasta los días de hoy, que todos quisieran llevar a sus hijos a escuelas privadas, así esos graduados consigan una preparación mediocre, muy por debajo de los estándares de otros países y por ende carezcan de las herramientas para afrontar los retos en el mundo en el que habrán de desarrollarse. Eso en cuanto a las escuelas privadas, de donde salen los jóvenes que en sus tweets revelan su desconocimiento de la gramática y de la sintaxis. En tanto en las públicas, conozco niños que salen de sexto de primaria sin saber leer ni escribir, jóvenes que egresan de escuelas superiores y no volverán a tomar un libro en sus manos porque no se inculca el hábito de lectura, aunque como en todo hay excepciones. ¿Cómo no señalar a los ingenieros civiles capaces de construir túneles que penetran al mismísimo sistema de seguridad nacional y logran que el Chapo se diluya por un hoyo grande? Pero en general tenemos una caterva de egresados de diferentes carreras, desconcertados y dispuestos a lo que venga. Cito la carrera de Derecho, por hablar de una de las más socorridas, que convierte a sus egresados en esos abogados con los que probablemente nos hemos topado, especializados en exprimir a la víctima que les toque en suerte. Son la misma especie de abogados que, si son absorbidos por el sistema de justicia como jueces, peritos, ministerios públicos y lo demás que conforma el sistema judicial de este país, su impreparación y rencor social explica perfectamente el caos judicial de corrupción e impunidad que vivimos en materia de justicia, que nos convierten culpables desde el momento que caemos en manos de un policía y acabamos dándonos cuenta de que si carecemos de recursos, iremos a engrosar la enviciada sobrepoblación y el hacinamiento enfermizo de las cárceles mexicanas, cosa que llama la atención de propios y extraños que vienen incrédulos a observarnos.
Porque eso sí, México se adhiere a tratados internacionales con gran fruición. ¿Y luego qué pasa? Pues lo que estamos viendo ahora, cuando vienen a juzgarnos los de la ONU, los de la OEA y hasta los egipcios nos mandan decir que no la hagamos de tos. Si nos mataron a unos cuantos turistas, pues aquí se asesina a mansalva y multitudinariamente. El punto es que en vez de renovar, se gatopardea para que todo siga igual. Es decir, se altera el modelo aportando como novedad los números siempre en ascenso de pobres que lo son cada vez más y cada vez con menos posibilidades de salir de la miseria. En tanto, los ricos, un puñado de familias, son cada vez más ricos. Ahí está ese mexicano que no es rico, sino suculento, quien con ligas en todo el sistema político ha logrado hacer que en este México coexista el individuo con mayor riqueza acumulada del planeta y unos 50 millones de personas sumidas en la pobreza, la miseria y hasta el hambre. La historia confirma que la sociedad avanza por inercia, mas no se modifica, menos aún al grado de podérsele considerar nueva. La ciencia y la tecnología le han dado también a México los llamados avances sustanciales. Gracias a la tecnología, al desarrollo de las comunicaciones, nos enteramos al instante de lo poco bueno y lo mucho malo que está pasando en el mundo y en los submundos. Pero eso en sí no alcanza a cambiarnos porque nuestra educación es precaria y por mucho que se insista desde hace generaciones que debe modificarse el modelo educativo, este sigue siendo malo, ineficiente y refleja esa perversidad que permea de lo político a lo social y de lo social a lo político, y es la corrupción. Solo posible en su magnitud gracias a la impunidad que generan los partidos y por la cual subsisten. En México no sucedió lo que en otros países donde las cúpulas de mando comprendieron que solo a través de la educación, a través de la cultura, un pueblo puede elevarse y demoler las barreras que le impiden avanzar. Como consecuencia de la corrupción e impunidad imperantes durante decenios en el sistema educativo, este ha resultado no solo fallido, sino lastimoso. En el país existe una mayoría sin preparación a la que se le dificulta capacitarse para mejorar en el empleo, en el trabajo de cualquier tipo. Entran en ese estado límbico en el que no se hallan. Millones de personas imposibilitadas para superarse, que se estancan, se conforman con sobrevivir o arremeten en brotes violentos guiadas por profetas, tanto en funciones como en aspiraciones. Y en su mayoría, chicos y grandes, jóvenes y viejos, se dejan llevar por ese aparato que produce imágenes y que se ha entronizado cual deidad en los hogares. La televisión y lo que emana de ella es guía, pues desde ahí se expande la meta celestial. La televisión precisa comportamientos, determina modos de vida que así sean inalcanzables, llevan a fantasear, sí se puede. La tele llega a la casa con telenovelas y fútbol, con los ídolos del canto y del humor, dice lo que hay que comer y beber, así nos estemos convirtiendo en un país de obesos. Dicta hasta cómo y por quién votar, alimenta el miedo que acecha por sucesos tan dramáticos como que podamos ser acribillados en un restaurante o por estupideces como la de quedarnos sin pila en el celular. Vivimos apanicados. Dice la televisión que es un objeto antiguo en términos de su vigencia, porque ahora, junto a esa antigualla, existe toda esa parafernalia que puede manejarse con una sola mano y que da la posibilidad de saber el aquí y allá de todos al fragor de un clic. El celular integrado a Internet, los WhatsApps, el Facebook, el Twitter, los videos en YouTube. La vida de todos puede estar en manos de cualquiera que posea ese objeto del deseo que nos colectiviza y así sea virtualmente nos produce la sensación de ser, estoy en la red, luego existo. Mi generación asistió al nacimiento de todo aquello y se medio adaptó para evitar la marginación, pero quedó atrapada en el miedo, que según Salman Rushdie es el eco de Dios entre los hombres. En el miedo en el que el filósofo y teórico Zygmunt Bauman nos habla en la sociedad líquida, sociedad así llamada porque no tiene nada de sólido, según la interpretación resumida de Humberto Eco. Recapitulo. En 2015, con una población que supera los 120 millones, el país tiene más de 50 millones de pobres. Un porcentaje mínimo, alrededor del 10% de afortunados,
se solaza con casi el 70% del PIB, dejándonos la morralla para que nos la repartamos entre la millonada de mexicanos pobres, más pobres y más miserables cada vez. Los modernos millonarios son empresarios e industriales que consolidaron su imperio familiar en colusión con el poder, amoldándose primero al PRI, más tarde a los partidos de la alternancia, en una simbiosis que ni siquiera ha requerido de creatividad, sino el puro mantenimiento del status quo establecido en otros tiempos, ese que les permitió afianzar su posición económica. A su vez, los políticos se amalgaman con los ricos y nos asombran con camadas sexenales y trienales de riquillos egresados de gubernaturas, de alcaldías, de secretarías, hasta con presas particulares para regar sus nogales, así dejen en la sequía a las poblaciones circundantes, o que endeudaron un municipio por miles de millones que se llevaron en sus alforjas, favorecidos por los empresarios abrigados en el halo del poder. Y eso ha venido ocurriendo con metódica periodicidad, si bien con las variantes que imponen los tiempos, ya que ahora vemos que ambos poderes, el político y el económico, se asociaron o amafiaron al crimen llamado organizado y al narcotráfico, permitiendo su expansión y no solo, sino también beneficiándose de la lucha en contra de ese llamado submundo, lucha que paga el dinero público. Ya encaminados, aterricemos en los nuevos partidos. Estos, los partidos, no son sino un reflejo de la sociedad o a la inversa. En los años 60 del siglo pasado existían dos partidos fuertes y un modesto conjunto compuesto por una chiquillada que se mantenía directa o indirectamente del propio gobierno, así fueran los extremistas de esa izquierda que se decía comunista. Con sus arreglos, componendas, pactos, elecciones a veces sin competencia, los partidos hicieron lo suyo en tanto a la sociedad de la época aquello no le parecía ni bien ni mal. En tiempos de elecciones se jugaba y juega a una democracia como la de Pericles, esa que de 100.000 atenienses, 40.000 eran esclavos que no votaban, ni tampoco lo hacían las mujeres. Pero la democracia incluía a esclavos y a mujeres y democráticamente a ninguno se les excluía del beneficio de asistir gratis al teatro. En tanto en México, todo ciudadano, hasta las mujeres, estamos democráticamente invitados a votar, pero es solo para cubrir el expediente de alcanzar ese voto que llevará al triunfo a uno u otro partido. Obviamente, no todos los mexicanos concuerdan con el sistema que mencioné. Siempre ha habido excepciones, pero estas únicamente comprueban la regla. Siempre ha existido la crítica de la llamada inteligencia, protestas de asalariados, de campesinos, de maestros, de estudiantes, etc. Por supuesto que debe reconocerse lo que se señala como el parteaguas del 68 y la rebelión estudiantil o el surgimiento de la solidaridad de la llamada sociedad civil en el 85 a raíz de los temblores que, además de incontables muertos, dejaron al descubierto las endebles estructuras del poder público, al derruirse las instituciones y con ello exponer eso que los mexicanos manteníamos en la ignorancia voluntaria o complaciente respecto de la corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad son el núcleo que ampara el status quo que ni los ricos ni los políticos, desde luego los partidos políticos, ni quieren ni les interesa cambiar para que a su vez la sociedad realmente se transforme. ¿Con qué objeto deberían cambiar ese flujo sublime de dinero que probadamente los mantiene poderosos, siendo además la riqueza su única meta, su único fin existencial? Y ojo además, que por los montos de sus riquezas deben de creerse que son inmortales. ¿Para qué plantearse más allá del discurso, de las palabras que los políticos diariamente nos recetan a través de todos los medios, un cambio educacional que nos llevaría a todos los mexicanos hacia una cultura sólida y conformar ahí sí una nueva sociedad? Por supuesto que los partidos, los que ya existían y los que surgieron de los 80s a la fecha, se forman y reconforman planteando sesudos y rebuscados diseños, entre comillas, ideológicos, y con la perenne promesa de que su existencia es para aglutinar a ciudadanos que encaminarán a un futuro de bienestar nacional. Ya arropados en el seno del Instituto Nacional Electoral, mamando el dineral que por ley le otorga el Congreso a ese organismo creado y recreado por los legisladores de ayer y manoseado por los de hoy,
Lo que salta a la vista es que en el PRI renovado se pueden instalar lenones que montan prostíbulos con dinero público y exgobernadores que se adueñan de rascacielos neoyorquinos, que en el PAN se estilan las pachangas con teiboleras y los moches al presupuesto que los legisladores reciben a cambio de su voto por la asignación de recursos, que al PRD o su escisión llamada Morena se asocian presidentes municipales que trafican droga en camiones de pasajeros y como consecuencia de un zafarrancho en plena plaza pública, policías, narcotraficantes y matones reciben órdenes de asesinar, desaparecer, quemar en un basurero a 4 docenas de estudiantes de una conflictiva escuela normal que en la Sierra de Guerrero es centro de cultivo de nervantes. Que el niño verde del partido IDEM negocia usos de suelo en zonas protegidas, que el PT utiliza los fondos públicos para adquirir bienes de la familia de su presidente, vulgo el dueño del partido, y que los empresarios les dan a todas las siglas aportaciones en lo oscurito, en tanto pactan negocios en previsión de la llegada de uno u otro candidato en tiempos electorales y en los intermedios. Podríamos asumir que lo nuevo de los partidos consiste en que el avance de la tecnología ha permitido conocer a la velocidad de un clic las tranzas, los cochupos, los business que los políticos hacen para atesorar más dinero. También observamos el fenómeno del columpio, o bien esas alianzas que a los ojos de algunos opinionistas son diabólicas entre partidos de colores que de plano resultan estridentes. Y la novedad ultimísima, los broncos de la política, el que llegó sin partido a la gubernatura de Nuevo León, pero sí con el apoyo de las cúpulas económicas, casualmente siempre el dinero, aunque el bronco parece será flor de una elección, porque los partidos ya están viendo qué piedras poner en el camino a quien se le ocurre imitarlo. Y habrá que ver además con qué gobernará el propio bronco en el gobierno que su antecesor Rodrigo Medina, priista por cierto, dejó en la inopia y endeudado al punto de que los neoleonenses quedaron empeñados durante los próximos 1000 años, creo. Igual que en Coahuila, igual que en Cuernavaca. Recapitulando, ni en los viejos partidos hubo, ni en los nuevos veo yo indicios de que pretendan cumplir esa tarea que se entiende como la conformación de esa fuerza política capaz de encaminar a la ciudadanía hacia mejores horizontes. Una ciudadanía bien educada, cultivada, exigente con sus líderes. Una ciudadanía que en vez de solazarse en las redes, o sea, de manera virtual, con la corrupción y la impunidad, exigiera marcarles el alto a tan nefastos usos y costumbres. Pero como ya caí en lo que yo creo, y lo cierto es que tampoco mi neta es la neta del planeta, acudo a picudos estudiosos y teóricos de los fenómenos sociales, como lo son Zygmunt Bauman y Carlo Bordoni, coautores de Crisis de Estado, que concuerdan en un diagnóstico inquietante. El poder y la política se han divorciado, afirman, y en consecuencia se derivó la crisis económica y política actual, que por cierto vaticinan será profunda y duradera. En su reflexión, Bauman y Bordoni señalan que los estados carecen de capacidad de reacción ante el poder del capital, lo que a su vez provoca el desconcierto de la ciudadanía por la falta de liderazgo. Afirman ambos estudiosos que la impotencia de los gobiernos va pareja al creciente cinismo y desconfianza de los ciudadanos y subrayan que esta es una crisis de los partidos y de la soberanía del Estado. Lo que yo entiendo con esto es que a los mexicanos se nos hizo tarde. Gracias.